Adhesión de composite en odontología restauradora parte 2. Adhesión a dentina. La adhesión de los composites a dentina es crítica para obtener retención, sellado marginal e integración en situaciones clínicas en las que predomina este tejido. En las que existe una elevada proporción de esmalte, o al menos este ocupa el borde cabo superficial, la adhesión a dentina es fundamental para el logro de la integración entre el bloque restaurador y la estructura dentaria. La dentina es un sustrato adhesivo mucho más complejo que el esmalte, en primer lugar por su composición, con un 12% de agua y un 70% de contenido inorgánico, en su mayoría cristales de hidroxiapatita dispuestos en forma desordenada entre la trama de fibras de colágeno de tipo 1 que representa el 18%. En segundo lugar, porque la dentina de una preparación dentaria, luego del trabajo con instrumental rotatorio, está tapizada por lo que se conoce como barro dentinario, una capa formada por restos de dentina y microorganismos, que tapiza la superficie y tapona la entrada de los túbulos dentinarios. El barro dentinario se interpone y obstaculiza la interacción de cualquier sustancia con la estructura de la dentina. Y en tercer lugar, porque tiene una estructura que varía de acuerdo a la profundidad relativa, es decir, la distancia entre el límite amelodentinario, con una menor cantidad de túbulos más pequeños cerca del límite que se van incrementando en cantidad y diámetro a medida que se aproximan a la pulpa dentaria, y a medida que aumenta el diámetro y la cantidad de túbulos dentinarios, disminuye la cantidad de dentina intertubular. El desarrollo de tratamientos y materiales para lograr adhesión de composite a dentina comenzó también alrededor de los años 50 del siglo pasado. Pero si bien estos primeros pasos tuvieron escaso éxito, fueron permitiendo identificar las particularidades de la dentina como sustrato adhesivo, las dificultades y plantear posibles soluciones. La resistencia adhesiva es una de las formas que se puede utilizar para valorar la adhesión, y puede definirse como la máxima tensión que soportan dos superficies adheridas antes de separarse. Se estudia en laboratorios y puede hacerse bajo diferentes tipos de carga, por ejemplo, traccional o de corte. En 1979, Fusayama propuso utilizar ácido fosfórico como tratamiento en la dentina, con la finalidad de eliminar el barro dentinario, y paralelamente comienza a tomar forma la idea de preparar a la dentina para lograr adhesión de tipo micromecánica. Y en 1982 Nakabayashi introdujo el término capa híbrida, que utilizamos aún hoy para describir una zona de interdifusión de monómeros en la dentina parcial o totalmente desmineralizada. De forma consistente con este espíritu de época, la tercera generación de adhesivos a dentina incorporó el tratamiento ácido como primer paso, no solo para eliminar el barro dentinario, sino también para generar la zona de interdifusión descrita por Nakabayashi. Diferentes sistemas adhesivos de diferentes fabricantes incorporaban diferentes ácidos, por ejemplo fosfórico, maleico, cítrico o nítrico. La desmineralización, que también recibe el nombre de acondicionamiento, tiene dos destinatarios, el barro dentinario y la hidroxiapatita. De acuerdo al enfoque o al tipo de sistema adhesivo que se utilice, el barro dentinario puede ser eliminado o tratado, es decir, solubilizado e incorporado a lo que será después la capa híbrida. En cuanto a la hidroxiapatita, la diferencia entre los diferentes enfoques resulta en el espesor de la dentina desmineralizada, que puede variar, según algunos autores, entre 1 y 6 micrómetros, y también en el grado de desmineralización, si se elimina total o parcialmente la hidroxiapatita en esos micrómetros. A partir de los conceptos adhesión micromecánica, desmineralización de la dentina, eliminación del barro dentinario y capa híbrida, alrededor de 1990 surgió la cuarta generación de adhesivos, que aún está disponible en el mercado y en uso. En la actualidad coexisten 5 generaciones de sistemas adhesivos que fueron recibiendo su denominación por el orden cronológico en el que aparecieron, y la denominación por generaciones muchas veces se utiliza comercialmente, por eso vale la pena conocerla, pero los aspectos más importantes de cada generación no se relacionan con el momento de su introducción en el mercado, sino con los diferentes enfoques en que se basan. Los sistemas de cuarta y quinta generación también se llaman de grabado independiente, porque la sustancia con la que se desmineraliza o acondiciona la dentina es generalmente una solución acuosa de ácido fosfórico de entre el 32 y el 37%, provista por el fabricante en un envase aparte, que se aplica independientemente del resto de los componentes. También se los conoce como sistemas de etch and rinse, es decir, grabado y enjuague o grabado y lavado, porque la desmineralización de la dentina se realiza de forma similar a la técnica propuesta por Bono Cuore para el esmalte. Como primer paso se aplica la solución acuosa del ácido sobre la dentina, en primera medida este solubiliza el barro dentinario y luego reacciona con el calcio de la hidroxiapatita y forma fosfatos de calcio amorfo. Luego se lava con agua a presión y se elimina esos fosfatos de calcio amorfos y el barro dentinario solubilizado y después se seca. Pero si en el esmalte el secado es importante para eliminar por completo el agua, en la dentina el secado es crítico, porque es fundamental que no se elimine completamente el agua, porque el agua es un componente fundamental de la dentina y sobre todo es fundamental para que las fibras de colágeno a las que se le eliminó el soporte de la hidroxiapatita durante la desmineralización no colapsen y se mantengan suficientemente esponjosas para permitir el paso de los monómeros. De alguna manera hay que eliminar el agua justa,
Por eso es un paso crítico, ya que si durante el secado se elimina agua de más, las fibras colapsan y ya no se puede formar la capa híbrida. Y el agua en exceso también va a dificultar la interdifusión de los monómeros. A diferencia de lo que ocurre en el esmalte, estos pasos no dan como resultado una superficie grabada, porque la disolución no es selectiva, sino que se elimina totalmente la hidroxiapatita en una capa de entre 4 a 6 micrómetros, lo que deja expuesta la trama de fibras de colágeno de la dentina intertubular, sostenida por el agua remanente. Para completar la formación de la capa híbrida, de modo similar a lo que ocurre en el esmalte, la hidroxiapatita que fue removida durante la desmineralización debe ser completamente reemplazada por monómeros similares a los que forman la matriz de los composites. Pero este procedimiento requiere consideraciones especiales, ya que a diferencia de lo que ocurre en esmalte, donde el secado puede y debe hacerse para eliminar completamente el agua, en la dentina, las fibras de colágeno expuestas deben mantenerse embebidas en agua para evitar el colapso, y los monómeros que forman la matriz de los composites son materiales hidrófugos. Por eso, fue necesario incorporar a los sistemas adhesivos monómeros con algún grado de afinidad por el agua, como por ejemplo el hidroxietilmetacrilato o EMA, asociados a algún solvente que actúe como vehículo para facilitar el desplazamiento del agua y la posterior difusión de los monómeros hidrófugos entre las fibras de colágeno. En los sistemas de cuarta generación, estos procesos se hacen en pasos separados y sucesivos, y con sustancias contenidas en envases diferentes. La imprimación se hace con una solución denominada primer, que contiene los monómeros hidrófilos, como el EMA, en solución con algún vehículo, que según las marcas comerciales puede ser alcohol y agua o acetona. El tipo de solvente es importante. Por ejemplo, la acetona se evapora con facilidad y eso hace que se altere con facilidad la composición de la solución y por ende su capacidad para difundir en el colágeno. Para la impregnación con monómeros hidrófugos que completa la adhesión, se utiliza un adhesivo cuya composición es similar a la matriz orgánica de los composites, monómeros hidrófugos con mayor y menor peso molecular y algún sistema de activación e iniciación. Entonces, dentro de los sistemas de grabado independiente o etch and rinse, en los de cuarta generación, para completar el proceso de adhesión a dentina, se utilizan al menos 3 frascos en al menos 3 pasos: la desmineralización, la imprimación y la adhesión. Y para esto se utiliza una solución acuosa de ácido fosfórico de 32 al 37%, un primer y un adhesivo. Y en los sistemas de grabado independiente o etch and rinse, en los de quinta generación, se completa el proceso de adhesión a dentina con en general 2 frascos en al menos 2 pasos, la desmineralización y luego simultáneamente la imprimación y la adhesión. Y para esto se utiliza una solución acuosa de ácido fosfórico del 32 al 37% como acondicionador y un primer adhesivo que contiene los monómeros hidrófugos, los monómeros hidrófilos y el o los vehículos. Repasemos entonces. Los sistemas de grabado independiente o etch and rinse pueden estar formados por 3 o más envases, en el caso de los de cuarta generación, y por 2 o más en los de quinta generación. En una preparación dentaria en ambos tipos de sistemas se tratan al mismo tiempo el esmalte y la dentina, con una solución de ácido fosfórico de entre el 32 y el 37%. Por eso también a veces se denomina a este tipo de materiales como sistemas adhesivos de grabado total. Se lava y se seca cada tejido según su requerimiento, el esmalte hasta eliminar el agua por completo y la dentina cuidando de no eliminar por completo el agua que mantiene a las fibras de colágeno expandidas. Y luego se aplica en el caso de los de cuarta generación en forma sucesiva el primer y el adhesivo, mientras que en los sistemas de quinta generación las funciones de primer y adhesivo están incluidas en un solo envase, aunque eso no implica que se deban aplicar siempre en un solo paso. Como siempre, las formas de aplicación dependen de lo que indique cada fabricante. En algunos casos se indica aplicar una capa, en otros 2 o más, y en otros la solución debe frotarse sobre dentina durante algunos segundos. Los sistemas de sexta generación surgieron como una respuesta a la sensibilidad técnica de los sistemas de etch and rinse. El manejo de la humedad luego del lavado de la solución ácida en los sistemas de grabado independiente o total y el riesgo de, si no se respetan adecuadamente los tiempos, desmineralizar un espesor mayor de dentina del que se puede impregnar. Para esto, estos sistemas reemplazan el uso de soluciones acuosas de ácido fosfórico por monómeros con grupos funcionales ácidos en solventes en la composición del sistema. Por esto se los conoce como de autograbado o self-etch o etch and dry, porque no requieren el lavado posterior ni del secado que se trata, y la desmineralización ocurre en conjunto con la imprimación. Entonces las fibras de colágeno nunca quedan totalmente expuestas, sino que a medida que se elimina la hidroxiapatita ocurre la imprimación, es decir, la interdifusión de los monómeros hidrófilos. Y luego se realiza el o los pasos correspondientes a la impregnación con los monómeros hidrófugos.
En los sistemas de séptima generación, todo el proceso se hace con una única solución provista en un solo envase que contiene los monómeros con grupos ácidos funcionales, el vehículo, monómeros hidrófugos y un sistema de activación e iniciación. Entonces, en los sistemas de autograbado o self-etch multienvase, se trata siempre, según las indicaciones del fabricante, esmalte y dentina con el primer autocondicionante, al menos en un envase, y luego con el adhesivo. En los de envase único se tratan ambos tejidos al mismo tiempo, aunque a veces los fabricantes indican que la solución se aplique varias veces. La octava y más reciente generación de sistemas adhesivos se denomina universales, ya que pueden utilizarse como sistemas de grabado independiente o de autograbado o incluso con una técnica que se denomina selectiva, que consiste en tratar el esmalte con la técnica de grabado ácido, es modo etch and rinse, y utilizar luego un sistema de autograbado. De esta manera, los sistemas adhesivos universales permiten seleccionar el mejor enfoque de acuerdo a los tejidos afectados en cada lesión a tratar. En general, estos sistemas universales permiten alcanzar esta versatilidad y funcionar adecuadamente en los tres enfoques son aquellos en los que el monómero funcional con grupos fosfatos es el monómero conocido como 10-MDP. Los sistemas adhesivos entonces se clasifican según diferentes criterios. Según la cantidad de envases, que a veces se confunde con pasos y se los conoce como multistep o two-step, en realidad muchas veces los sistemas de un envase tienen instrucciones del fabricante que indican aplicarlos en 2 o 3 pasos o más. Excepto los sistemas de 3 o más envases, en los que los tratamientos de acondicionamiento, imprimación, adhesión se aplican en pasos sucesivos, en los demás, algunos o todos los pasos se aplican en simultáneo. Así, en los sistemas de etch and rinse de 2 envases, la impregnación y la adhesión es lo que se aplica en simultáneo. Sistemas de autograbado de múltiple envase, el acondicionamiento y la impregnación es lo que ocurre en simultáneo. De un solo envase ocurre en simultáneo el acondicionamiento, la impregnación y la adhesión. En los sistemas universales, que pueden ser de 1 o 2 envases según el modo que se elija utilizar, puede ocurrir en simultáneo los 3 eventos, el acondicionamiento, la impregnación y la adhesión, o puede separarse el acondicionamiento si se utiliza en modo etch and rinse. Y según el orden en que fueron presentados en el mercado y se desarrollaron, las generaciones cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. En cuanto a la técnica, los hay de grabado independiente o etch and rinse, de autograbado o self-etch o etch and dry y universales. Si se comparan las ventajas y desventajas de las técnicas adhesivas de grabado independiente y de autograbado, con las de grabado independiente se pueden obtener mayores valores de resistencia adhesiva. Los sistemas de grabado independiente también son el mejor enfoque para el tratamiento del esmalte, ya que existe evidencia de que es de larga duración la adhesión a esmalte. Existen más de 20 años de información científica disponible, sobre todo en las presentaciones multienvases, y estudios clínicos con evidencia de éxito a más de 10 años en cuanto a su eficacia. Como desventaja, la técnica sensible, sobre todo en los aspectos como el secado y la desmineralización, ya que desmineraliza capas de entre 4 a 6 micrómetros, que si la técnica no es muy precisa son muy difíciles de impregnar y lograr una impregnación total de esa capa desmineralizada. Si no se impregnan completamente, queda una zona no impregnada donde puede existir filtración marginal. Otra desventaja es que no hay interacción química porque el ácido fosfórico forma con el calcio y la hidroxiapatita uniones solubles. En cuanto a los sistemas de autograbado, las ventajas son que forman en general un menor grosor de capa híbrida de alrededor de 1 micrómetro, con lo cual es más sencillo asegurarse la impregnación total y completa y homogénea de ese espesor desmineralizado. Desmineralizan parcialmente la dentina en ese espesor, por lo cual las fibras de colágeno quedan protegidas con algo de hidroxiapatita. En los materiales con 10 MDP hay interacción química iónica, ya que la sal que forman en los grupos fosfatos funcionales del monómero con el calcio de hidroxiapatita no es soluble, con lo cual existe un remanente de interacción química iónica que protege de la hidrólisis a la capa híbrida. También existen más de 20 años de información científica, sobre todo con los sistemas de autograbado multienvase. Como desventaja, la retención micromecánica es insuficiente en esmalte, por eso algunos autores proponen el uso de grabado selectivo, siguiendo las instrucciones del fabricante. Otra desventaja de los sistemas de autograbado, especialmente en los ultra suaves o ultra mild, es decir, con un pH mayor a 2,5, es que el barro dentinario puede interferir en la interacción con la dentina porque no se solubiliza lo suficiente y no se elimina porque obviamente en esta técnica no se lava. En cuanto a la eficacia y longevidad como criterios de selección, la eficacia tiene que ver con el logro de la resistencia adhesiva y la longevidad es con la duración en el tiempo de esa resistencia adhesiva lograda, es producto dependiente. Ambas propiedades son producto dependientes, es decir, distintos productos de la misma generación o del mismo tipo de técnica utilizada pueden funcionar muy diferente entre sí. También hay evidencia de que los sistemas multienvase de cualquiera de las generaciones o de cualquiera de los enfoques adhesivos siempre se comportan mejor que los sistemas simplificados.